Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema se titula para ustedes ¿qué cuesta ver los errores propios? No es fácil, amigos, comparativamente hablando es mucho más fácil ver los errores ajenos que ver nuestros propios errores. Por supuesto, es evidente la razón. Ver los errores ajenos no tiene ningún costo para nosotros, pero ver nuestros propios errores tiene el costo de humildad, humillación, de pronto arrepentimiento habrá que sumar, etc. No es fácil, cuesta mucho ver los errores propios, pues con esto tiene que ver nuestro tema de enfoque para esta fecha. En la carta de Santiago, capítulo 1, verso 24, describe precisamente la persona que no miró nada respecto a su forma de ser, sino que olvidó lo que miró. Dice esa porción, y después de mirarse, qué interesante, ¿no es cierto? Porque después de algo de revelación personal, me parece que aquí lo que toca y lo que encaja es actos de corrección, de mejorar, etc. Pues bien, dice, y después de mirarse se va. Y escuchen esto, y se olvida enseguida de cómo es. Esta frase enseguida denota que, hombre, para uno de pronto no solo no ver, sino que ver y darse la vuelta irresponsablemente ante sus propias equivocaciones, eso pasa en cuestión de segundos. Después de mirarse, se va y olvida enseguida de cómo es. Pues este texto entonces nos posiciona definitivamente en lo que es nuestro tema, ¿qué cuesta ver los errores propios? Y en la primera parte del programa, amigos, propongo que trabajemos con esta interrogante, ¿qué impide ver esos errores? Porque una cosa es solo afirmarlo y otra cosa es hacerse uno la pregunta con la intención de tratar de investigar las potenciales respuestas, obviamente. ¿Qué impide ver los errores propios? Primera respuesta, el haberse creado y creído una mentira. Esto es cuando uno crea versiones antojadizas, versiones, amigos, que dijéramos, oportunas para los intereses propios. Entonces se crea una versión acomodada al interés de la persona, pero no solo se crea esa versión errónea, se cree también. Entonces el haberse creado y haberse creído una mentira definitivamente impide ver los propios errores. Yo que comulgo con muchísimas personas por causa de mi trabajo eclesial y pastoral, me doy cuenta cómo personas pueden defender a capa y espada una mentira, cómo personas se dicen una cosa por otra, cómo personas se engañan a sí mismas y terminan creyéndose lo que nadie excepto ellos está creyendo, que es como estas personas lo afirman. Así es que impide ver los errores propios haberse creado y creído una mentira. Segunda respuesta, la interrogante sigue siendo la misma. ¿Qué impide ver los errores propios? Una actitud evadida. Están los que se han mentido, pero están también, por otro lado, los que conocen la verdad, pero su situación no es que no conozcan la verdad, sino que se evaden a la verdad. Esto, amigos, comienza con Adán. Adán reconoce lo que ha pasado. No tiene ninguna dificultad para admitir exactamente lo que pasó. Sin embargo, Adán se da falsas explicaciones y lo que hay detrás de sus falsas explicaciones es sencillamente una actitud evadida. Es más fácil decir, la mujer que me diste por compañera, ella me dio a comer del árbol y yo comí. Entonces, digo yo, parece barato de entrada evadirse, ¿no es cierto? Escaparse, escabullirse del tener uno que confrontarse consigo mismo y con la verdad de lo que a uno le pasa o lo que uno ha hecho. Pero lo cierto es que una actitud evadida al final solo es como una especie de taparse los ojos.
ponerse una de esas mascarillas que se utilizan para dormir, donde usted no va a poder ver absolutamente nada si está adoptando una actitud evadida. En tercer lugar, ¿qué más impide ver los errores propios? Lo impide el orgullo y la falta de humildad. Hay personas, amigos, que por orgullo, primero muertas que admitir un error. Son personas tosudas o empecinadas, obstinadas y con unas dosis no pequeñas de autojustificación, y estas personas, su orgullo les dice que es una humillación reconocer un error, y así lo toman. Dicen, yo no me voy a humillar reconociendo mis errores. Pero amigos, lo que yo encuentro en la Biblia es que todos los que se humillaron reconociendo sus errores, todos estos fueron bendecidos, pero los que por orgullo no reconocieron su caída, su bajeza, su inferioridad moral o sus deslices o simplemente defectos de carácter, estas personas terminaron mal, terminaron recogiendo despojos, como dice el proverbista bíblico, que el orgulloso terminará recogiendo despojos. En cuarto lugar, ¿qué más impide ver los errores propios? Impide, y ya lo estaba comenzando yo a sugerir, la pertinacia y la obstinación. La persona pertinaz, la persona obstinada, la persona que dice por aquí me voy y por allí se fue, esta persona empedernida en su actitud, en realidad cuando uno lo piensa, esto colinda bien de cerca con la rebeldía. Al rey Saúl se le dijo que la obstinación es tan cercana a la rebeldía y, escuchen bien, a la adivinación. Eso significa que eso de que yo soy una persona que por donde digo, por allí va, ¿usted cree que eso merece aplausos? Yo creo que merece condolencias, porque el infierno estará lleno por seguro de personas que fueron demasiado obstinadas, demasiado empecinadas y que no quisieron nunca dar su brazo a torcer. Y en quinto lugar, con lo que cierro esta primera parte del programa, impide también ver los errores propios, la tendencia a autojustificarse. Los que se autojustifican, amigos, suelen ser personas con una, yo diría, una aptitud, sí, para la abogacía, para las leyes, para la argumentación. ¿Por qué? Porque estas personas que se autojustifican se vuelven sumamente hábiles, tratando de demostrar que la razón está de su lado, de que no tienen por qué admitir esto, aquello o lo otro. Bueno, se llama autojusticia o autojustificación. Pregúntenme qué dice la Biblia. La Biblia dice que eso es abominación a Dios, la persona que se coloca en el centro de todo, y todo va a ser según sus argumentos y todo se va a interpretar justo como esta persona quiere. Pues bien, les he ofrecido 5 respuestas a la interrogante que impide ver los errores propios. Propongo hacer la pausa ya acostumbrada, amigos, para al retornar cambiar esta primera interrogante por la que sigue: ¿cómo encarar los errores propios? Porque ¿qué impide ver los errores propios? Hombre, está bien a nivel de dónde está la dificultad, pero ya una vez que tú piensas e identificas un poco la dificultad, lo que te conviene es el cómo resolverlo. Pues con eso va a tener que ver ese aspecto, cómo encarar los errores propios. Amigos, les hablo de esto precisamente a vuelta de pausa. René Peñalba es escritor, consejero y conferencista internacional. Usted puede visitar la página web de René Peñalba en www.renepenalba.org. Ahí usted encontrará amplia información acerca de su ministerio, sus libros, su agenda de conferencias y mensajes de predicación. Amigos, el enfoque que corresponde a esta fecha se titula ¿Qué cuesta ver los errores propios? He conocido gente santa, pero muy santa, a la que en el momento crucial de tener que admitir sus errores,
se blindaron, se acorazaron de todas las formas posibles y dijeron absolutamente no a tener que reconocer sus errores. Tantos personajes bíblicos, amigos, fracasaron en esto y tantas personas a lo largo de la historia de la humanidad tienen esta dificultad. Y lo que sucede es que por lo general pensamos que admitir errores significa actos de debilidad, que los demás van a abusar de nosotros si admitimos nuestro error, un poco de orgullo también, en fin, son tantas las causas que pueden hacer que una persona cierre la puerta con doble pasador a tener que admitir sus errores. ¿No es cierto? Pues este es nuestro tema para hoy. En la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 24, se lee: y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Se refiere a la persona que viendo su rostro en un espejo simplemente se da la vuelta y olvidó lo que vio. Esa facilidad de olvidar lo que concierne a nuestras personas, esa rapidez, esa facilidad para olvidar nuestras equivocaciones o para darle un sentido totalmente diferente, darles razones, respuestas, justificaciones. Me parece que eso es lo que hace que la raza humana sufra tanto, sobre todo en el área de la relación interpersonal, porque el problema es que donde hay uno o varios que no aceptan sus propios errores, allí la cosa se entrampa y se obstruye totalmente, hablando de relaciones. En la primera parte del programa les hablé de qué impide ver los errores propios y, amigos, les ofrecí 5 respuestas. Impide ver los errores propios: 1, haberse creado y creído una mentira. 2, impide ver los errores propios una actitud evadida, es decir, la persona irresponsable que no quiere confrontar la verdad con la verdad. 3, impide ver los errores propios el orgullo, la falta de humildad, que son, digo yo, el combustible que fortalecerá y nutrirá los fuegos del infierno. Número 4, ¿qué más impide ver los errores propios? La pertinacia, la obstinación, la mente cerrada, la actitud de aquí no me muevo yo. Y 5, finalmente, impide ver los errores propios la tendencia a autojustificarse, es decir, volverse una especie de Perry Mason, de abogado defensor, de esos que suelen verse en las películas, que no hay quien les gane el caso. Ahora bien, amigos, la pregunta a continuación me parece muy válida: ¿cómo encarar los errores propios? Si bien es cierto, ya hablamos de qué impide aceptar los errores propios, también creo que necesitamos trabajar con el cómo. El know-how es siempre bien importante. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo logro enderezar? Pues atención a las respuestas que vienen. Logramos encarar los errores propios, número 1, deponiendo toda actitud defensiva. Las personas defensivas, tú ni les has acabado de decir nada y ya tienen 20 argumentos en contra tuya. Porque la actitud defensiva es un oficio. ¿Qué quiero decir con eso? Las personas lo aprenden de oficio. Es decir, desde muy cortos en edad, quizá lo aprendieron con alguien allí, de la A hasta la Z, de pronto tuvieron una madre, un padre, un alguien más sumamente defensivo, y estos se volvieron entonces hábiles, verdaderos artistas en cuanto a una actitud defensiva, argumentativa, que de alguna manera les ayuda a pensar, por supuesto, falso eso, a pensar que tienen la razón y que son los demás los que están equivocados. En segundo término, ¿cómo encarar los errores propios? Habrá que abrirse a la posibilidad que los demás tengan la razón. El problema nuestro a nivel de relaciones es que nuestra actitud básica es: yo tengo la razón y él o ella no tiene la razón. Pero cuando adoptamos esa actitud, yo diría a priori, sin siquiera haber escuchado, sin siquiera haber entendido suficiente lo que quizá la contraparte está
indicando, opinando, sugiriendo, entonces ahí solo es una actitud de empecinamiento, de rebeldía, de orgullo, de simplemente aquí no voy a dejar que este o este otro se queden con la idea de que tuvieron la razón. Es simplemente, no se abrieron a la posibilidad, pero esa posibilidad de que aunque a uno no le guste, de que aunque a uno le caiga mal, de que aunque a uno le moleste en extremo aquella opinión, pero hay que abrirse a la posibilidad de que eso que tanto le molesta a uno, que tanto le disgusta a uno, está justo en la razón correcta. Así es que se encaran los errores propios también, abriéndose a la posibilidad que los demás tengan la razón. Tercera respuesta, ¿cómo encarar los errores propios? Hay que obligarse a llamar a las cosas por su nombre. El problema de la gente que se engaña, amigos, es que comienza a utilizar adjetivos equivocados, nombres equivocados a sus situaciones. Le pueden llamar incomprensión a algo que de incomprensión no tiene nada, le pueden llamar soledad a lo que de soledad no tiene nada, le pueden llamar depresión, tristeza, enojo, a lo que absolutamente habrá que traducirlo de otra manera. Llamar las cosas por su nombre nos da la posibilidad de poder interpretar correctamente, identificar, amigos, correctamente todo lo que nos pasa, nuestras actuaciones, también las actuaciones ajenas, y eso a qué nos puede llevar, a poder ver, no los errores ajenos, porque al fin y al cabo, nosotros podemos poner desde la A hasta la Z los errores de otras personas y eso no nos va a redimir en nada. Lo que nos va a ayudar realmente es poder ver nuestros propios errores, poder identificarlos y para eso habrá uno que obligarse, mire qué palabra utilizo, obligarse uno a sí mismo a tener que llamar las cosas por su nombre. Sigo sumando. En cuarto lugar, ¿cómo encarar los errores propios? Hay que ser más autocrítico y menos benevolente con uno mismo. Normalmente aplicamos esta regla, amigos. Somos pesados con los demás, implacables, sumamente críticos, pero cuando se trata de lo personal, somos sumamente benevolentes. Ejemplo, el rey David. Sumamente crítico e implacable cuando un profeta, un vidente, le cuenta una parábola donde un hombre cometió una injusticia. Y la respuesta de David fue, este hombre debe pagar 4 tantos lo que hizo. Pero cuando el vidente y profeta le demuestra que no es una parábola, que lo que le está contando es la historia de sus propias injusticias, entonces allí benevolentemente adopta unos aires de humildad en busca de la gracia, de la misericordia de Dios. Normalmente esta es la tendencia. De allí pues que tenemos que ser más autocríticos, lo cual indica menos críticos de los demás y tenemos que ser menos benevolentes con nosotros mismos, lo cual de una vez implica ser un tanto más benevolentes en nuestra actitud para con los demás. Y 5, cierro con esto. ¿Qué más impide encarar los errores propios? O más bien dicho, ¿cómo debemos encarar los errores propios? ¿Qué impide? Ya lo vimos en la primera parte. ¿Cómo encarar los errores propios? Habrá que pedir ayuda al Espíritu Santo. San Pablo escribió algo muy interesante. Dijo que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede a favor nuestro con gemidos indescifrables, con gemidos indecibles. Es decir, le pido ayuda al Espíritu Santo y lo que yo no puedo ver, Él lo puede ver, lo que yo no puedo pedir, Él puede pedir, lo que yo no puedo implorar, Él puede implorar, lo que yo no puedo orar en términos de reconocimiento, de pronto el Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, justicia y juicio, Él puede plantear esa causa delante de Dios. Entonces se encaran los errores propios, número 1, al deponer toda actitud defensiva, 2, al abrirse a la posibilidad que los demás tengan la razón, 3, al obligarse a llamar las cosas por su nombre, 4, al
siendo más autocrítico y menos benevolente con nosotros mismos en lo personal y 5 pidiendo ayuda al Espíritu Santo. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Qué cuesta ver los errores propios?